Desde hace algunos años yo he observado que los gimnasios cada vez tienen más gente haciendo gimnasia, haciendo ejercicio físico. ¿Te diste cuenta? Cada vez crecen más los gimnasios y la cantidad de gente que hace ejercicio físico. Otros caminan, trotan, corren. También estoy observando en general que la gente se cuida en los alimentos. No comen comida que le puedan afectar a su salud. Y yo celebro que eso sea así, lo cual está excelente. Tenemos que cuidar este cuerpo que el Señor nos regaló, tenemos que tratarlo lo mejor posible, hidratarnos bien en época de calor especialmente, hacer caminatas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero observando todo eso, me pregunté y me pregunto y te pregunto, ¿qué de nuestra parte espiritual? Está bien que invirtamos tiempo y dinero en nuestro cuerpo, en nuestra parte física, pero ¿qué de nuestra parte espiritual? De nuestro hombre interior. Si lo pensamos un momento, esto, físico, es temporal, pero lo otro, lo interno, el espíritu, el alma, nuestro verdadero ser, es eterno. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo invertimos en hacer ejercicios espirituales, de alimentarnos interiormente para contrarrestar todos los problemas, dificultades que la vida nos depara, los contratiempos? Que eso lo tenemos que enfrentar estando bien fortalecidos interiormente. Así que me puse a investigar en la Biblia y la verdad que me sorprendió la cantidad de enseñanza bíblica que hay sobre la renovación interior, nuestro ser interior. La Biblia, la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, nos habla con mucha frecuencia de que tenemos que tener una renovación interior. Así que vamos a aprender en primer lugar que necesitamos renovarnos interiormente. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 8 y 9. 1 Timoteo 4, 8 y 9 dice: es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en esta tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. De este pequeño párrafo bíblico yo extraje 4 pensamientos clave. El primero, lo que dice el texto: es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Otras versiones más antiguas dicen para poco ayuda. Pero me gusta más esta, porque la otra te da la idea que prácticamente ni es necesario hacer ejercicio. Pero esta dice, es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. No lo subestima, pero lo pone en su justo lugar. En segundo lugar, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Otras versiones más antiguas y clásicas dice ejercitarse para la piedad. ¿Qué significa? La vida espiritual, la relación con Dios. Eso es la piedad, una vida de devoción, una vida de comunión, una vida de intimidad con Dios. En tercer lugar dice, porque nos hace bien aquí en la tierra, mientras vivamos aquí en la tierra, y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Obviamente que si vos preguntás a la sociedad en general, ¿qué pasa cuando una persona muere? La sociedad, en su gran mayoría, piensa que todo el mundo se va al cielo. Es un grave error pensar eso. Porque ¿quiénes van al cielo? Los que en vida hicieron cuentas con Dios, se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Cristo en su corazón, nacieron de nuevo espiritualmente, se mantienen firmes y fieles hasta el final de su vida en la tierra.
ellos van a entrar al cielo. Así que si esa es nuestra condición, nosotros estamos camino al hogar celestial. Pero me preocupa que cuántas veces en cualquier iglesia hay personas que un día recibieron a Cristo, pero no están viviendo una vida consagrada, están viviendo una vida bastante que deja que desear. Y tal vez ellos piensan, bueno, yo ya soy salvo. Y son los calvinistas que piensan que salvo para siempre salvo. Ya no me puedo perder. Pero la verdad que la verdadera salvación es condicional. Fui salvo cuando recibí a Cristo de todo corazón, no de labio, de todo corazón, y le pedí perdón por todos mis pecados. Sigo siendo salvo mientras yo le siga fielmente al Señor. El que persevera fiel hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia. Y seré definitivamente salvo cuando entre al cielo. Ahí se consuma la salvación. Por eso dice, también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Eso se refiere a los que fuimos salvos, estamos perseverando en el camino del Señor y perseveramos hasta el fin para entrar al cielo. Nos habla de una vida trascendente, de una vida que va más allá de la vida terrena. En cuarto lugar, esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Lo que está enseñando acerca del ejercicio físico y del ejercicio espiritual. En 2 Corintios 4:16, 2 Corintios 4:16, el apóstol Pablo dice, por eso no nos damos por vencidos. Otras versiones dicen, no desmayamos. O otras versiones dicen, no nos desanimamos. Por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. O debiera ser renovado y fortalecido cada día. Pero la verdad es que un verdadero cristiano se ocupa de que su vida interior se fortalezca y se renueve cada día. Acá hay 4 pensamientos clave. El primero, por eso no nos damos por vencidos. Hermanos, yo quiero que pienses un ratito. Yo he conocido a muchos enfermos terminales que el médico le dijo, mira, tenés 3 meses de vida. Pero la persona llegó a los 3 meses y sigue. Llegó a 6 meses y sigue. Llegó a más tiempo y sigue. Pero cuando hablas con esa persona, te das cuenta que tienen un entusiasmo, unas ganas de vivir. Y son enfermos terminales, pero los mantienen con vida su estado de ánimo. Dice, yo de esta voy a salir, yo me voy a sanar, esto va a salir, voy a salir adelante. ¿Te diste cuenta? Descubriste, yo conocí a muchos, especialmente los que tienen cáncer, tienen este tipo de actitud frente a la vida. Yo no escuché a ningún enfermo de cáncer que el médico me dijo, ahí está su feligrés, le queda poco tiempo. Pero hablé con el hermano y me dice, yo de esta tengo que salir, sí o sí. Y eso los mantiene activos, vigorosos, entusiasmados. Tiene mucho que ver la actitud que tenemos frente a la vida con nuestro estado de ánimo. En tercer lugar, es cierto que nuestro cuerpo envejece y se debilita. ¿Quién puede decir de los mayorcitos que tenemos la misma vitalidad de hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años atrás? Yo a veces pienso, ¿cómo era yo 30 años atrás? Y era bastante diferente. Tenía un poco más de pelo. Tal vez eras más esbelto, se alcanzaban a abrochar todos los botones de mi camisa. ¿Y a cuántos se estarán sonriendo? Porque a la dama también. Por ahí escucho algunas damas que dicen, este vestido que antes me andaba sueltito, ahora ya no lo puedo usar. Bueno, con el tiempo vienen los achaques del tiempo, de la edad. Y no es que venga precisamente porque estamos enfermos, sino que el tiempo nos va envejeciendo y nos va quitando vitalidad. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, en tercer lugar,
Nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestro espíritu se fortalece y se renueva cada día. Ahora, esa renovación interior no es automática. No creas que por simplemente asistir al culto, tu vida interior se va a renovar. Es parte de la renovación espiritual. Cuando más venga a los cultos, tu vida espiritual se va a mantener fortalecida. A menos que durante el culto te ponga a enviar mensajes de WhatsApp y esté con el celular como algunos hacen. Están físicamente en el culto, pero su atención, su espíritu, sus emociones están lejos del culto. Y otros tal vez no tienen el celular en la mano, pero están pensando, a ver, mañana lunes, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? Y no aprovechas nada. Pero cuando venís al culto y estás atento a lo que Dios te puede decir, lo que te puede entusiasmar, fortalecer, salís renovado, salís cambiado, con un cambio interior. Así que necesitamos renovarnos interiormente y eso no se produce automáticamente. Necesitamos orar y meditar en la palabra de Dios diariamente. Aquel que ora de vez en cuando nunca se va a renovar. Pero no creas que la oración es pedir, 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 pedir. No, la oración debiera ser un diálogo profundo con Dios. Señor, ¿cómo me notas? ¿Qué ves en mi vida? ¿Hay alguna falta que no te agrada? Por ejemplo, y tené por seguridad que el Espíritu Santo, si sos honesto, sos honesta, sincero, sincera, Dios te va a presentar tu vida tal cual es. Y ahí nomás, si decís, bueno, Señor, a partir de hoy yo tomo la decisión, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a cambiar de vida. Y esto hace que tu vida se empiece a renovar y a fortalecer. Consagrarnos continuamente al Señor. Así que orar no es pedir, 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 sino hacer un examen, pedir que Dios te examine, entregarle tus pesares, tu tristeza, tu dolor, tus preocupaciones. La palabra de Dios está llena de recomendaciones que no debemos seguir ansiosos, preocupados, que tenemos que entregárselo todo al Señor y Él nos da a cambio paz, nos da gozo, nos da esperanza, se renueva nuestra vida interior. Dar testimonio de Cristo a todos los que podamos. ¿Sabes lo que renueva hablar de Jesús? Es algo que yo he comprobado en mi vida personal. Si yo estoy un poco triste, desanimado, pero empiezo a hablar de Jesús a alguien, cuando el Señor me da la oportunidad, eso me llena de entusiasmo y salgo renovado. Te desafío a hacer la prueba. En segundo lugar, necesitamos renovarnos mentalmente, porque a veces ya estamos en el camino del Señor. Ya somos salvos, tenemos a Cristo en la vida, pero seguimos pensando como la gente que no conoce a Dios. Necesitamos una renovación mental. La renovación de la mente es un proceso continuo que necesita diariamente de Dios y su palabra. Nosotros no podemos renovar nuestra mente, Dios renueva, pero necesitamos tener un estrecho vínculo con Dios y con la palabra de Dios. La meditación diaria en la Biblia y aplicarla a nuestra vida es el medio más eficaz de recibir gozo, paz, madurez emocional y renovación mental. En Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Alguien por ahí me dice, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Y empezamos a hablar y nos damos cuenta que su mente nunca fue renovada. Entonces, es como que Dios es un ser lejano, con el cual no tienen mucha comunión, no lo entienden. Así que necesitamos que nuestra mente sea renovada. El mismo pasaje bíblico, Romanos 12, 2, en otra versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
al permitirle a Dios que me cambie la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo te cuento algunos de mis secretos en mi intimidad con Dios. Le digo todos los días: Señor, yo quiero que este día tu Espíritu Santo trabaje en el taller de mi mente. Y cuando hay pensamientos dañinos, ofensivos, pecaminosos, yo quiero que me advierta para yo rechazarlo y no seguir el curso de esos pensamientos malos, sucios, pecaminosos. Yo no quiero que el diablo trabaje en el taller de mi mente. Quiero que el Espíritu Santo trabaje en mi mente. Y cuando le permitís que el Espíritu te renueve la mente, comienzas a ver la vida de otro color. El mundo, las circunstancias, todo es de acuerdo a cómo miramos, cómo pensamos. Entonces eso hace que nuestra vida interior se renueve, nuestra manera de pensar. En tercer lugar, necesitamos renovarnos espiritualmente. Ya hemos visto que necesitamos renovarnos mentalmente, ahora espiritualmente. Efesios 4, 22 al 24, Efesios 4, 22 al 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad, la atracción carnal quiere decir, y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ejemplos prácticos. Internet está saturado de basura, de pornografía, de chicas que visten como Eva en el jardín del Edén, y están a la oferta del día. Y cualquier caballero tiene la oportunidad de hacer clic y engancharse o decir: esto yo no miro. No porque sea un santurrón, sino porque no quiero que mi mente se excite, que mi ser interior se altere. Yo quiero ser santo, porque Dios dice en su palabra: sean santos porque yo soy santo. Procuren estar en paz con todos y en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, la televisión, internet y donde vaya, hay lugares para que tu mente y mi mente se contamine. Pero si nosotros somos cuidadosos, la primera mirada es inevitable, la primera. Pero la segunda mirada, vos y yo la decidimos si miramos o no. Vamos caminando por la calle, no podemos evitar ver a una dama que está ahí con pocas ropas. Bueno, visto, ya sé de qué se trata, pero la segunda mirada yo decido: no. A partir de este momento tomo autoridad y dominio y no me pongo ahí morbosamente a imaginarme cosas que no corresponden. Agua que no has de beber, déjala correr. Hermanos mayores, hermanos jóvenes, y todos necesitamos vivir una vida santa, una vida pura. Y para eso hay que tomar precaución, porque en la vida íntima, cuando nadie te mira, cuando estás frente al televisor o frente a la pantalla de la computadora, ¿cuánta gente entró en pornografía, entró en masturbación, entró en prácticas sucias que a Dios no le agrada? Pero pastor, yo no aguanto. Si vivís mirando esas cosas, no vas a aguantar. Pero si vos no mirás, vos vas a ser un campeón. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si estoy hablando solo para los varones. Supongo que la mujer es de carne y hueso también. Pero bueno, el mismo pasaje que dimos lectura, el mismo pasaje, Efesios 4, 22 al 24, en la Dios habla hoy dice: por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar,
su manera de evaluar las cosas, quiere decir, y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Acá yo quiero aclararte algo. Todos los seres humanos tienen una sola naturaleza, la naturaleza humana, carnal, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, tenemos dos naturalezas. La naturaleza vieja que mengua, no se va. Lindo hubiese sido que desaparezca. Pero ahora hay una lucha interna, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza creada conforme al Señor, la naturaleza espiritual. Y ahí pelean y se confrontan la carne con el Espíritu Santo. ¿Y quién gana? Al que vos le permitís ganar. Pero hay una gran cantidad de cristianos que dejan que su carne les gane y se tornan unos esclavos, adictos a cosas que no convienen. Entonces, hermanos queridos, hay que cuidar el ser interior. Así como la gente se preocupa por el gimnasio, por trotar, por correr, por saber qué comer, nuestra vida interior es mucho más valiosa porque nuestra vida interior, nuestra parte espiritual es eterna y sin santidad no podemos entrar al cielo. En cuarto y último lugar, necesitamos renovarnos a imagen de Dios. Parece mucho, ¿no? Renovarnos a imagen de Dios, pero eso es lo que enseña la palabra. Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. El verdadero cristiano se va renovando cada día y nosotros tenemos como meta cada vez parecernos más a Dios. Parece un ideal inalcanzable, una utopía, pero sin embargo es posible que cada día seamos más parecidos a Cristo y podemos tener la mente de Cristo, las intenciones de Cristo y cuidar qué miramos, qué escuchamos, dónde vamos, con quién andamos, porque muchos buenos cristianos, por haberse dejado acompañar de personas que no son cristianas consagradas, terminan en el mundo, en el pecado, hundidos y separados de Dios. Efesios 5, versículos 1, 2 y el 8. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 y 8 dice, ustedes como hijos amados de Dios procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Pórtense. O sea que, hermano, hay cristianos que son ingenuos. Dice, un día de esto el Señor me va a quitar esta adicción, esta mala costumbre. Yo quiero decirte honestamente, el Señor no te va a quitar nada. Vos tenés que renunciar. Si tenés debilidades que nadie conoce, si tenés pecados, si tenés adicciones, vos tenés que renunciar. Si sos un adicto al alcohol, si sos un adicto a la droga, si sos un adicto a la pornografía, si sos un adicto a cualquier pecado, tenés que renunciar. El Señor no te va a quitar. Va a decir, yo te di libre albedrío, pero vos tenés que renunciar. Y me podrías decir, como me dijeron tantas personas, tantos hermanos y hermanas, pero yo no tengo fuerza. Sabés que yo tampoco tengo. Pero se junta tu decisión y el poder del Espíritu Santo. Antes podíamos renunciar todo lo que queríamos, pero no teníamos fuerza, fracasábamos. Pero hoy, si Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y mi decisión, más el poder del Señor, hace que yo pueda salir adelante, pueda vencer toda adicción, pueda ser un hombre o una mujer libre, que disfruta de la vida. Porque todas esas adicciones traen esclavitud, traen adicciones, no te traen gozo. Lo que
aparenta ser un gozo momentáneo, después te resulta un cargo de conciencia, un sentimiento de culpabilidad. Queremos concluir con el ejemplo del rey David, que después de haber pecado con Betsabé, a lo mejor sabes la historia, a lo mejor no, cayó en pecado de adulterio con Betsabé, hizo matar al marido de Betsabé. El rey David fue confrontado por el profeta Natán. Y eso lo motivó a escribir el Salmo 51, que en el versículo 10 le ruega a Dios diciendo, escuchá lo que le ruega. Yo te sugiero leer todo el Salmo 51 en tu casa y también el Salmo 32. Pero en el Salmo 51, 10 dice, le pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué oración tan honesta, tan sincera. Y aunque nosotros no hayamos caído en el pecado de David, que esa sea también nuestra oración pidiendo a Dios una renovación interior. Si vos esta mañana decís, la verdad, después de escuchar lo que dice Dios en su palabra, yo necesito una renovación interior. Cada uno de nosotros necesitamos renovarnos interiormente. Así como necesitamos hacer ejercicio físico, necesitamos renovarnos interiormente. Lo que hablamos, lo que pensamos, las actitudes que tenemos, todo es el reflejo del corazón del ser humano. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que si vos querés conocer a una persona, escuchala un momento qué es lo que dice y estás conociendo qué hay en su corazón. Pero tu corazón y el mío, si somos renovados por el poder de Dios, porque nosotros lo decidimos, entonces va a empezar un proceso de renovación interior. Y en poco tiempo vas a ser una nueva persona.